nuevo programa de las provincias también existen. La semana pasada hicimos 2 programas. Un programa que no se repitió, en el que queríamos evitar la veda electoral que comenzaba el viernes a las 8 de la mañana hasta las 21 del día domingo. Entonces, como quería expresarme, contraté un espacio sin repetición para el día jueves, donde tuve la intención de que los candidatos a diputados nacionales, los 4 candidatos a diputados nacionales en primer término, pudieran expresarles a ustedes y a mí también, por supuesto, qué pensaban hacer si eran electos. No pude juntarlos a los 4, uno porque tenía que ir de gira, pero me avisan a las 9 de la mañana del día que grabábamos, a la tarde, tenía que ir gira con el gobernador. El otro que me avisa un día antes porque estaba Fernández en el Chaco y tenía que ir. El otro también que tenía que ir de gira al interior. Y bueno, al final Paco Achite fue el que nos, de Ciudadanos a Gobernar, el que nos acompañó ese día. Lamentablemente, su partido, que es en el orden provincial Ciudadanos a Gobernar, y en el orden nacional es el de Gómez Centurión, que no obtuvo nada más que un 2%. Aquel que esperaba tener más, que Gómez Centurión pudiera tener más del 2%, tal vez el 3%, y estaba mirando otro canal. Era totalmente imposible que pudiera ser presidente Gómez Centurión, no por su persona, que no entra a jugar. Si vuelve a intentarlo, voy a juzgar, por supuesto, como me corresponde. Ahora resulta que ya están electos. Hay 2 por el justicialismo, kirchnerismo, fernandismo, como usted quiera llamar, Pitín Aragón y la señora Sanz de Bellavista. Por el lado de Unidos para el Cambio, o también que Cambiemos, también PRO, también Radical, como usted guste. Está el actual ministro de Producción, Jorge Vara, que es radical, y Ingrid Jeter, del PRO. Más de una vez estuvo Ingrid en nuestro programa. Vara le hicimos un reportaje en su despacho. Ingrid fue la sensación y el enojo de las autoridades del radicalismo, porque pensaban que en la interna de Radicalismo, Cambiemos, PRO, segunda iba a ser Susanita Benítez. Yo no sé por qué le dicen Susanita, si es que está inscripta así, porque a lo mejor está inscripta así en el registro civil como Susanita, sino porque es baja, por eso le dicen Susanita, porque la quieren, le dicen Susanita. Pero su nombre, si es que no está inscripta como Susanita, su nombre es Susana. Y el de Pitín no puede ser que le hayan puesto Pitín. Ya en su momento fue cargado en programas de Buenos Aires por el hecho de su sobrenombre Pitín. Pero no tiene importancia. Ahora voy a referirme al tema nacional.
O para terminar el tema provincial, vinculado con el nacional. Resulta que la ciudad se llenó de carteles y el señor director los pone a la consideración de ustedes. Decía, estaba primero Vara, correcto. Vara era diputado en ese momento, era candidato a diputado. Están todos los afiches, hay una foto de los afiches. En segundo lugar, el gobernador de la provincia. ¿A qué era electo el gobernador de la provincia? A nada, a nada. En tercer lugar en segundo lugar estaba Macri, candidato a presidente. En tercer lugar estaba el gobernador de la provincia. ¿Para qué? Para demostrar que también esos votos eran de él. Y en cuarto lugar, Ingrid Jeter. Y hay un ausente, porque lo que se elegía era presidente y vicepresidente. Valdés no era candidato a vicepresidente, no era candidato a nada. A nada. Pero la táctica equivocada, si de Cambiemos, si de las jerarquías, el círculo rojo o Valdés, resolvieron que una persona perteneciente al peronismo ocupara el segundo lugar. Y acá mezclo ya provincia-nación porque corresponde. Resulta que la plana mayor de Macri elige un peronista como candidato a vicepresidente. Peronista. Generalmente, y le hablo con 60 o más años de hacer política activa, ya renuncié a la política activa, ahora política general. Ya no pertenezco a ningún partido político. Resulta que se da el caso que lo proponen de vicepresidente al que era jefe de la campaña del Senado de la Nación. Ahora, ¿por qué se elige un vicepresidente de otro partido? ¿Para qué? Para que atraiga gente de ese otro partido. En este caso la jugada era clara. Ponerlo de vicepresidente a un peronista activo, no kirchnerista, como vicepresidente, tenía el claro objetivo de que trajera algún grupo peronista a la fórmula de Macri. Pero ¿qué ocurre? Los grupos duros del macrismo, en el que lo incluyo a raíz de estos carteles que ustedes vuelven a ver por segunda vez, incluyen en la lista a Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada peronista en el Senado. ¿Por qué lo incluyen? Porque suponen que va a traer peronistas. Y ahora les diré cuál es mi balance. Pero resulta que lo ignoran. ¿Usted vio algún cartel de Pichetto?
vicepresidentes antes de las PASO? Yo ninguno. Todos eran Vara, Macri, Valdés, Jeter. Pichetto no existía. Con lo que el peronismo disidente de Cristina y que buscaba algo, al final no encontró nada. ¿Por qué? Porque Pichetto estaba escondido. ¿Para qué eligen un candidato a vicepresidente? ¿Para esconderlo? Una torpeza tremenda. No sé de quién, pero en última instancia el presidente, que es el que decide. Una torpeza tremenda. Recién lo sacan y un poquito a Pichetto en algunos spots de la televisión, y está muy bien lo que dicen los spots. Hasta me atrevería a decir que fueron lo mejor de ese grupo. Ya era tarde. Ya un solo gobernador se abre a favor de Pichetto, el de provincia, no candidato, no gobernador, un candidato a gobernador que estaba en la lista que acá en Corrientes representa a Ciudadanos al Poder. Uno que es candidato que ni siquiera tenía poder. Tarde. Si lo hubieran dejado los grupos cerrados del macrismo, le hubieran dado un lugar al vicepresidente, se llame Pichetto, González, Pérez o Gudninsky, le hubieran dado el lugar que le corresponde como vicepresidente, como le dieron a Michetti en el primer mandato, que este Michetti con su silla de ruedas estaba a la consideración pública, las cosas hubieran sido distintas. ¿Por qué distintas? Y ahí entramos a un análisis. La fórmula Fernández saca el 48,4% de los votos. Supera el 45% que era necesario por la Constitución Nacional. Pero no le saca 10 puntos a Macri, que sacó 40,49. Le saca solamente 7 puntos con 60. La gente cree, muchos ciudadanos de buena fe, que Fernández con el 48,04%, y cuando digo Fernández al cuadrado, Fernández, y 44 obtuvo Macri, Pichetto, 7,60 de diferencia. Pero yo hago otra composición. 48,04% contra el 45% que necesitaba de la primera vuelta. ¿Cuántos puntos hay? Hay 3 puntos y un poquito, y 0,7, 0,6 o 0. Porque si los Fernández no hubieran pasado los 45%, es decir, pasaron los 45% con el 3,7%, hubiera existido una segunda vuelta, y en la segunda vuelta se perdía la elección. Perdían ellos la elección. Acá tenemos los datos del Diario de la Nación. Frente de todos, 48,04%, Juntos por el Cambio 40,44. ¿Qué repunte de 7 puntos casi obtuvo Macri? Después lo tenemos
al candidato de Labaña. Pero vamos a seguir concentrándonos en esto. Es decir, que por 3 puntos y algo, digamos 3.50, Fernández se salvaron de la segunda vuelta. Esto me lleva a la conclusión, ya desde antes de la elección, de que lo que había que atacar era al frente constituido por los Fernández, hacerles bajar de puntos. Porque si por más que subiera Macri como subió y llegara supuestamente al 44%, y los Fernández tenían el 48,04%, ganaban la elección. Lo que había que buscar es la forma de bajarle esa cantidad de votos que tenían los Fernández. ¿Y con quién? Con Pichetto. Para eso lo pusieron, para que le saque votos a los Fernández. Pero lo pusieron en los papeles y lo encerraron en el baño. No saques la cabeza de ahí. No hay un cartel en la ciudad de Corrientes, y no digo en la provincia, uno, antes de las PASO que convoque a los peronistas no kirchneristas o no fernandistas a votar por Pichetto. Entonces, ¿qué hicieron? Votaron por Fernández. ¿Y Pichetto? ¿A quién es Pichetto? Nadie. Apercibido de esta situación, después de las PASO empieza a aparecer Pichetto. Tarde. Tal es así que solo de las PASO a las elecciones generales, los Fernández pierden ni un punto siquiera. Y había que hacerle perder 3 puntos para que queden abajo de los 40, de los 50. No se produjo eso. Entonces, cuando hablamos de los porcentajes y quiénes ganaron y quiénes perdieron, ganaron la fórmula Fernández. Yo no los voté, pero yo los felicito y les deseo el mayor de los éxitos para nuestro país. Y reitero, no los voté, pero estoy detrás de la República y la democracia y espero que ellos la cumplan. Confío en los Fernández, más en Alberto Fernández. También quiero reconocer, como kirchnerista que no soy, y no tengo temor de decirlo hoy, después que pasó las elecciones, porque muchos antes de las elecciones decían, yo estoy con Macri, y después de la elección, o guardaron silencio o están ya con los Fernández. Yo no lo voté a los Fernández. Hice lo posible para que Macri ganara. Perdió. Pero así, como hice lo posible, haré lo posible y lo imposible para que Alberto Fernández garantice la República y la Constitución y la democracia durante sus 4 años de mandato. Yo quería agregar a esto algunos escritos que, si no están entre todos estos papeles, van a aparecer. Algunas cosas que escribí, fíjense ustedes, publicadas en los diarios, así que no es imaginación. En el 2015, cuando Macri gana y Urtubey consigue su 4ª gobernación, escribí lo siguiente con este título: Urtubey y la primera patada histórica de este siglo, por doctor León Horacio Budniski. Hacía referencia acá que la patada histórica es tradicional en la Argentina.
Frondizi, a quien ahora se le está, vino la fiebre Frondizi se lo tuvo que sacar, y no la fiebre es de Alfonsín. La fiebre de Frondizi, en su momento casi todos los que recuerde, todos los gobernadores eran frondicistas, incluso mi primo hermano Luis Gudniski, y gobernador de Formosa. Se lo tuvieron que sacar a Gómez, que era el vicepresidente, porque había un rumor de un golpe encabezado para entronizar a Gómez al vicepresidente y sacarlo a Frondizi. Yo decía en esta oportunidad, y vuelvo a Urtubey, la primera patada histórica en el 45, que la usó a Cristina para poder ganar la elección provincial, porque si se demostraba antes de la elección contrario a Cristina, no recibía fondos para Salta. Pero al día siguiente decía: la cuestión se reitera luego de la crisis del 2001 y la renuncia de la Rúa cuando asume Duhalde, luego de 3 intermedios de 3 o 4 días. En síntesis, Néstor Kirchner y su prole, ¿escucharon? Néstor Kirchner y su prole llegan al gobierno nacional por el arroyo irrestricto de Duhalde. Kirchner le dio la patada histórica a Duhalde, se abrió de él. Y ya en el 2015 resulta que Urtubey le da la patada histórica a Cristina. ¿Por qué? Porque ganó Macri. Entonces a Cristina, out, afuera, al banco de suplentes. Y se pasa a una situación en la cual pensó que a lo mejor podía ser presidente de la República. Después tengo otro. Este es, fíjense ustedes, de 2019, del 23 de abril del 2019, en la cual está publicado también en el Litoral, donde decía: Labaña ya perdió y los resultados hasta hoy lo indican como perdedor. Estoy hablando de 2019. Y hablo de que el 28 de octubre de 1907, Roberto Labaña se presentó como candidato a presidente de la Nación con un conglomerado de partidos. ¿Qué es lo que quiso hacer ahora? Y eran los mismos. Incluso lo tenía de vicepresidente a Gerardo Morales. Esto está escrito, no es imaginación mía. En esa elección de 2007, Labaña lo llevaba a Morales, Gerardo Morales. Lo llevaba también a otro grupo de gente que estaban ya embarcados en esa posición. Es decir, yo no soy encuestador, soy un simple ciudadano que me gusta con pasión la política general y milité en partidos políticos, porque hablar desde afuera y no militar es cobardía. Hay que militar. Yo me retiro de la militancia porque tengo 86 años y tengo 70 de militante. A los 16 años, egresado del Colegio Nacional o en el Colegio Nacional, yo ya era militante político de la democracia progresista. Cuando Lisandro de la Torre fallece, en la pobreza, en la indigencia, deja su reloj, que era de oro, en el testamento al médico que lo atendió y no le cobró por atenderlo. Y dijo, y está en la avenida
norte, en diagonal norte en Buenos Aires, el monumento a Lisandro Latorre. No llegaré, pero llegará la juventud si persevera y estudia. Pobre Lisandro, pensó en la juventud que persevera y estudia. Nosotros también confiamos en la juventud ya con 86 años. Ahora, así como confío, dudo que un gran porcentaje de los llamados ni escucharon hablar de Lisandro Latorre y de su llamado a que triunfará la juventud si persevera y estudia. En otro programa me voy a referir a esto, pero no quiero terminar esta parte porque lo tenemos al doctor Jorge Eliotti, con quien vamos a hablar también sobre estos resultados, a algo que venimos señalando y lo tiene el camarógrafo y lo pone a consideración de ustedes, que el país, y estoy mirando el mapa que tenemos acá en las provincias, también existen, señor camarógrafo, por favor, lo pone a la vista, donde decíamos que había una franja de país que era provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, que es, y lo que por ahí calzan San Luis. Fíjense que esa es la franja productiva del país. Al norte estamos nosotros, con alguna excepción de Salta, por ahí, Santiago del Estero, provincia más pobre. Incluíamos a Santa Fe recién en la franja esa de la Argentina, que con la ciudad de Buenos Aires a la cabeza está en el primer mundo. Buenos Aires es una ciudad del primer mundo. El resto de la franja a la que hacía referencia, y el señor director la vuelve a poner a consideración, es un país del segundo o del tercer mundo. Al norte y al sur somos de quinta, porque no es cierto que la brecha de Argentina empezó ahora con el gobierno de Cristina. La brecha argentina empezó con unitarios y federales, con Juan Manuel de Rosas, que decía: mueran los salvajes, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Y nació con nuestras guerras civiles, en las cuales hace pocos días Juan Carlos Raffo, mi amigo y a quien admiro, decía que las fuerzas de Urquiza fusilaron a todas las fuerzas de Corrientes que perdieron una batalla. Y la grieta viene en la batalla de Obligado. Y Raffo señala que cuando se retiran los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza de Corrientes, es el capitán de un navío italiano que venía a conquistar la Argentina, no a vender mercaderías a Corrientes. La intervención de ese capitán impide el saqueo de las fuerzas paraguayas. Y como de esto hay mucho en la historia, hay muchas cosas en la historia. Y tal vez la batalla de Obligado no fue una batalla por la soberanía nacional, que me perdonen los historiadores. Fue una batalla por el comercio internacional, porque sus buques ingleses y franceses abatidos en la batalla de Obligado por las fuerzas de Rosas no venían a conquistar nada, venían a vender sus mercaderías. Y había un viejo bando de la época de la colonia, anterior a 1810 todavía,
que decía que los únicos que podían vender en las colonias del Río de la Plata eran los buques españoles y mercaderías españolas. Vamos a ir a un corte, señor director, porque me estoy entusiasmando en algo que es para otro programa. Y vamos a tratar de tomar conexión con el doctor Jorge Eliotti Correntino, que estuvo en este programa de Las Provincias También Existen cuando nació a principios de siglo en la ciudad de Buenos Aires. Al corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Estamos en contacto con el doctor Jorge Eliotti Correntino, quien es un columnista destacado del diario La Nación y leemos casi diariamente, no tanto diariamente, pero le hemos seguido sus artículos donde analiza la situación nacional y también la situación internacional, que es realmente tiene una gran influencia, porque hay quienes hablan del Foro de San Pablo, de la aplicación del Foro de San Pablo, que en mi criterio, y lo escribí, al decir que Estados Unidos está fomentando al sionismo para poder ser una fuerza dentro de, digamos, se manifiesta contra el sionismo, que es manifestarse contra los judíos, hablando de, digamos, de que Israel va a manejar el Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, mi llamada es principalmente para tu análisis sobre lo ocurrido el domingo pasado, en la cual tuvimos elecciones nacionales que no fueron tan sorpresivas. En alguna oportunidad hablamos del buque que se iba directo hacia chocar contra un iceberg. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto que hemos pasado? ¿Tenemos esperanza con Alberto Fernández de que va a haber república, que va a haber constitución y que va a haber democracia? Bueno, mira, Horacio, el resultado dejó como varios niveles de análisis. El más básico es el resultado plano que le da el triunfo a Alberto Fernández, pero el segundo nivel, el que es un poco más profundo, es que este resultado tiene otros elementos que son, en primer lugar, el número no fue el que estaban esperando en el entorno del presidente electo, fue el 48%, ellos pensaron que superaban el 50%, pero fundamentalmente que la mayor parte del triunfo se debió al resultado en el conurbano bonaerense, que es el territorio principal del kirchnerismo y donde es más fuerte Cristina Kirchner. Esto, en esa, digamos, silenciosa puja interna respecto a quién le pertenece el triunfo, qué porcentaje le pertenece a Alberto Fernández,
qué porcentaje a Cristina, lo deja un poco más condicionado que lo que él hubiera deseado, para en todo caso dirimir esta cuestión de fondo que todavía tiene recién algunos gestos sutiles, pero que todavía no es manifiesto públicamente, que es cómo va a terminar de amalgamarse esa coalición nueva en la que va a gobernar, con la que va a gobernar Alberto Fernández, que no es homogénea, que integra el propio Alberto con su historia más zigzagueante en términos de posicionamiento, más moderado, a la radicalizada como la de la Cámpora, el kirchnerismo más puro y duro, los gobernadores, los movimientos sociales, los gremios, los intendentes, Massa con el Frente Renovador. Entonces todavía no tenemos indicios claros de cómo van a terminar articulándose todos estos actores. Hipótesis hay muchas. El resultado electoral en todo caso habla de que vamos a tener al principio un Alberto Fernández necesitado de articular estas diferencias internas, porque él no tuvo el triunfo aplastante que le hubiese convenido para imponerse dentro de esta coalición. A mí me da la impresión de que él se va a dedicar en la primera etapa a administrar las tensiones que naturalmente va a haber, y en función de cómo evolucione su gobierno irá ganando más poder para imponer su postura, o si le empieza a ir mal probablemente sea asediado internamente por otros sectores que empiecen a tratar de imponerle algún tipo de decisiones. Sí, sin ninguna, parece que es posible que se corte porque andan muy mal los teléfonos, pero indudablemente ya han surgido algunos hechos o algunas presuntas designaciones que no son de acuerdo, no están de acuerdo la Cámpora o el kirchnerismo que puedan producirse, ¿no? Bueno, yo estaba marcando justamente ayer, hablando acá un poco en alguno de los programas del diario, algunos gestos que fueron marcando estas tensiones con el kirchnerismo puro y duro. Uno de ellos fueron las designaciones de los 4 negociadores, porque allí están, entre otros, Gustavo Vélez, que se fue muy mal del gobierno de Néstor Kirchner, después de denunciar la influencia de Tiuso en la ex-IDE. Así es. De Vilma Ibarra, que es una ex senadora muy cercana a Alberto, fue pareja de Alberto Fernández, y que escribió un libro que se llama Cristina versus Cristina, en el cual contrasta muy frontalmente el cambio discursivo de la expresidenta y señala contradicciones en ese sentido. Estas designaciones no cayeron nada bien, tampoco cayó bien el gesto de Alberto Fernández en la reunión de Tucumán con los gobernadores diciendo este país lo va a gobernar un presidente y 24 gobernadores, donde él deja de manifiesto un poco su idea de construcción de poder junto con el peronismo más clásico. Bueno, hay algunos indicios en este sentido, tampoco la reunión con Macri del lunes, y que él mismo anuncia en el escenario del búnker ganador del domingo a la noche, después de que Cristina le fijó condiciones a Macri, apareció Alberto Fernández y dijo yo mañana me reúno con él. Entonces, sutilmente aparecen estas diferencias de estilo, de pensamiento, habrá que ver cómo las van administrando, pero está claro que Alberto Fernández no aparece en principio supeditado totalmente al kirchnerismo puro y duro, y que trata de ir sembrando lo que él entiende que tiene que ser su propia construcción. Sí, así es. Cuando también ha tenido un problema de salud ahora en Tucumán, indudablemente la tarea que le queda por delante a Alberto Fernández es ciclópea, ¿no? Es realmente muy, muy grave. Yo recuerdo haber escrito en la oportunidad en que se iba a producir el cambio de Cristina, nuevamente le entregaba a Néstor el poder, cuando ya Néstor había sufrido un ataque al corazón, de que era muy difícil ser candidato a presidente o vicepresidente, porque hay que recorrer el país, hay que atender a la gente. Todo eso para una persona que está con problemas es algo difícil. Ahora, si es que Fernández, en mi criterio, sufre un ataque no un ataque de enfermedades, ¿no? Sino que sufre un ataque de parte de la Cámpora o del kirchnerismo puro, aunque parezca un absurdo, quienes lo van a defender son los macristas, porque van a tratar de evitar que se vaya Fernández y que quede Cristina de presidente, ¿no? Bueno, esto que estás planteando, Horacio, probablemente sea lo más interesante de analizar cuando empiece a gobernar Alberto Fernández.
Yo te diría que en los dos sectores, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, hay dos alas, una más radicalizada y una más moderada. Dentro del espacio del peronismo kirchnerista está claro que Alberto, los gobernadores, encarnan la ala moderada y el kirchnerismo con Cristina y la Cámpora la más radicalizada. Del otro lado también lo hay. Están Mauricio Macri y Marcos Peña principalmente pensando en que ellos tienen que ser parte de la reconstrucción de Cambiemos, y hay un sector interno de lo que todavía hoy es el oficialismo, cabezado por los radicales, por Larreta, por Vidal, entre otros, que entienden que debe haber un paso un poco al costado de Macri y dejar lugar a estas nuevas camadas que desde una mirada moderada establezcan una dinámica con el ala moderada del otro lado, más consensuada, menos agrietada, menos crispada. Entonces yo creo que acá va a haber una corresponsabilidad del sector moderado que supuestamente encarna Alberto con el sector moderado que debería encarnar esta nueva mesa de Cambiemos remozada. Si ellos llevan una dinámica virtuosa, probablemente los radicalizados de los dos bandos pierdan influencia. Si fracasan en eso, probablemente la recuperen y tengamos una grieta crispada por más tiempo. Sí, ahora, cuando llegue el momento, yo creo que hubo una de las causas por las cuales no se desdobló la elección en provincia de Buenos Aires, que hubiera sido un acierto, porque hasta ese momento el gobierno de Macri no estaba tan deteriorado y que hubiera ayudado a, digamos, antes de las PASO, si lo hiciéramos antes de las PASO, a parar un poco esa ola que venía del interior, que sin cantidad de votos suficientes, pero que creaba un ambiente ganador. Hay que tener en cuenta que todos piensan en el post-Macri, y entonces Rodríguez Larreta piensa que es él, y entonces había que pararla a Vidal, y hay que tener en cuenta que Vidal tiene 3 millones de votos y únicamente Rodríguez Larreta tiene 1 millón y algo de votos, es decir, que esa interna también hizo fracasar o hizo retroceder a las posibilidades de gobernar. Ahora, ¿cómo ves esto dentro del panorama internacional? Lo tenemos por un lado a Bolsonaro, que dice que no quiere saber nada de Fernández. Por otro lado, Cristina le manda un abrazo a Elvio Morales, que está dentro del Foro de San Pablo y del cual ya me expedí. Y cuando llega un momento, resulta que Fernández dice: Cristina y yo somos lo mismo. ¿Cómo reaccionás? Mira, yo creo que lo que fue dicho en la campaña va a ir teniendo una relevancia relativa, porque naturalmente que cambian los objetivos. Cuando estás en campaña lo que querés es juntar votos, y el último tramo de Alberto Fernández estuvo destinado a amalgamar el voto propio. No buscó nuevos votantes pensando que ya tenía garantizada la elección. En ese contexto da la frase de Cristina y yo somos lo mismo, que va a quedar resonando por mucho tiempo y que le puede traer más de un dolor de cabeza a futuro. En cuanto a la cuestión de la política exterior y en función del tema regional, yo creo que va a ser un tema particularmente divisivo dentro de la coalición que va a gobernar, porque hay miradas diferentes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es el más resonante, está claro que hay diferencias de mirada. Cristina Kirchner sigue de alguna manera sosteniendo el apoyo a Nicolás Maduro. Alberto Fernández y quien probablemente sea su canciller, Felipe Solá, tienen miradas distintas. Alberto no puede decir en público lo que piensa, que es que no le parece que el régimen de Venezuela no puede continuar así, pero está tomando una postura un poco más moderada para no enervar los nervios del kirchnerismo de entrada. Sí va a atenuar un poco la postura del gobierno de Macri, no va a reconocer a la embajadora de de Guaidó en la Argentina, probablemente tenga una postura más cercana a la de Uruguay y la de México, que tiene un nivel de prescindencia mayor. También se visualiza un escenario de conflicto en el caso de Brasil. Allí están todos los puentes rotos, hay un rechazo muy profundo de Bolsonaro hacia Alberto Fernández, porque él fue durante la campaña a visitar a Lula en la cárcel junto con el ex canciller Celso Amorín, y eso es como una injerencia en
asuntos internos que Bolsonaro nunca digirió, y Alberto Fernández tampoco lo digiere mucho a Bolsonaro. Me da la impresión de que si bien el equipo de Fernández reconoce que no puede pelearse con el principal socio comercial de la Argentina, veo muy difícil esa reconstrucción porque hay un rechazo muy fuerte. Distinto es con Estados Unidos y la administración de Donald Trump. Allí Alberto Fernández ordenó a su equipo establecer puentes para recomponer la relación y dar señales de que él no se va a manejar como se manejó Cristina Kirchner en el último periodo, una relación que quedó estigmatizada después esa imagen de el ex canciller Timmerman cortando las valijas, abriendo las valijas de un equipo. Sí, recuerdo. En Ezeiza, de un equipo norteamericano. Entonces ahí buscan una mirada más pragmática, sobre todo porque necesitan el apoyo de Estados Unidos en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, me da la impresión de que va a tratar de hacer cierto pragmatismo, pero va a traer algunas tensiones con el kirchnerismo puro y duro. Y en todo caso, lo que hay que evaluar es que el entorno regional no es muy favorable para Alberto Fernández. Él tenía la idea de reconstruir una especie de UNASUR, al estilo de lo que había sido en su momento, pero tiene pocos aliados para eso. No están ni Correa, no está obviamente Chávez, bueno, no está Lula. Se ha cambiado el escenario, solo tiene a Evo, que está hackeado en este momento. En el Frente Amplio en Uruguay está viendo si puede, en una elección muy difícil, revalidar la presidencia. O sea, tiene un entorno muy adverso y sobre todo muy agitado socialmente, que también es una señal de alerta, porque la Argentina, si bien tiene un nivel de protesta permanente, nunca en los últimos años ha escalado fuera de los márgenes habituales. Entonces eso es algo que también Alberto Fernández va a tener que tener en cuenta. La región no contribuye en este momento a una mirada, digamos, positiva o constructiva a nivel regional. Sí, ahora también estamos con el riesgo de que si se produce un enfrentamiento o un vacío hacia la Argentina, que ese espacio no sea llenado por China, que ya está dando pasos adelantados, y con la misma Unión Soviética. Yo creo que todo eso se va a evaluar en la posición que va a tener Estados Unidos con relación a Fernández. No debe perderse la relación carnal, digamos, utilizándolo a Menem también en esto, entre Estados Unidos y la Argentina, porque estaban trabajando de común acuerdo en cuanto a la crisis de Venezuela y otra más. Bien, Jorge, ha sido nuevamente un gusto poder conocer tu opinión, y sobre todo porque es una opinión calificada y aparte nos abre un poco más el panorama a los que estamos en Corrientes y que tratamos de interpretar lo que pasa en todo el país. Al contrario, hace un gusto, como siempre, poder charlar con vos. Bien, entonces será hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El río Paraná está bajando mucho. Eso tiene
dos cosas, una positiva, como todo, y otra negativa. Positiva, tenemos las mejores playas de todo el litoral argentino, las mejores playas, y vemos ahí, tenemos un enfoque de cómo están las playas en nuestra ciudad de Corrientes, como un aliciente para que del interior de Corrientes, en vez de irse a Brasil, donde las cosas son caras por los tipos de cambio en este momento, que vengan aquí a Corrientes, lo positivo. Lo negativo, que el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, por la gran bajante, están surgiendo algunas protecciones que corresponden al túnel. No pensemos en que pueda haber algún problema en el túnel. Lo que sí es cierto es que hay problemas en la navegación en el río Paraná, en la zona del túnel, porque no se puede navegar con mucho calado si resulta que el puente no se está levantando. El puente está quieto y será y estará siempre quieto. Lo que pasa es que el agua que cubre el puente está bajando a niveles realmente preocupantes. Entonces habrá que encontrar el camino por donde pasar los buques y no interrumpir todo ese convoy de barcazas que viene de Paraguay y de Brasil, que pasa todos los días acá por nuestras costas. Bien, y una vez más, con el enfoque de las playas correntinas, terminamos nuestro programa. Y que disfruten de las playas. Hasta el próximo programa. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.